Hola, bienvenidos a todos a la primera sesión del coloquio de este semestre. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Laura Eslava de Limas, que nos va a hablar sobre métodos para podar árboles aleatorios. Gracias, Laura, por aceptar la invitación y adelante. Bueno, pues, sí se escucha. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, muchas gracias a todas las personas que asisten, que se toman un ratito de la primera semana de inicio de cursos para relajarse y para que yo les cuente un poquito sobre un tema que me gusta mucho, que es podar árboles aleatorios. Entonces, bueno, al final voy a contar trabajo que estoy realizando con López de la Facultad de Ciencias y el estudiante Marco López Ortiz, estudiante de doctorado. Entonces, bueno, en general lo que les quiero contar es cómo vamos a interpretar una red, o sea, cómo es mi manera de interpretar una red de la vida real y cuáles serían las razones para querer aislar la raíz de esa red, porque las vamos a interpretar como árboles. Para esta interpretación utilizamos árboles crecientes y yo me centro en los árboles recursivos uniformes, que son ligeramente diferentes a los árboles de conexión preferencial, que son los que canónicamente se referirían a redes sociales. Pero los árboles recursivos uniformes y el método para aislar raíces, para podar árboles y aislarlos, pues sucede en el contexto de árboles recursivos uniformes, principalmente. Al final les quiero, digamos, el objetivo de esta charla es contarles diferentes tipos de poda y contarles específicamente lo que es el proyecto de Marco, el estudiante de doctorado, en cuanto a las estrategias de ataque para podar árboles. Entonces, bueno, así se van a ver los árboles que yo dibuje. Están enraizados, entonces uno se imaginaría que está como la basecita del árbol. Hay un vértice principal, en términos de gráficas, hay un vértice principal que le vamos a llamar raíz, y a partir de ahí pues se conectan los siguientes vértices. Y lo que vamos a pensar es que cortamos aristas. Si cortamos aristas en una gráfica que no tiene ciclos y que era conexa, pues nos van a quedar dos partes. Y una parte pues es como una ramita que se cayó y pues como se cayó ya no podemos conocerla, no podemos alcanzarla. Si seguimos haciendo cortes, pues el árbol que va quedando conectado a la raíz se va haciendo cada vez más pequeño. Y aquí cuando realizamos un procedimiento aleatorio, una de las primeras preguntas que deben de hacerse es, vamos a considerar las ramas que se caigan, y pues en este caso vamos a decir que no las vamos a considerar. ¿Qué pasaría si sí consideráramos ahora sí que las ramitas que se van cayendo? Si de las ramitas que se van cayendo seguimos cortando aristas, es básicamente lo que se conoce como percolación. A veces no. ¿Sí se escucha? Ay, perdón, es que yo no puedo voltear y hablar al mismo tiempo. Bueno, a ver, no, por orden. Entonces, nuestro objetivo va a ser aislar a la raíz y entonces vamos a ir haciendo los cortes dentro de este árbol, considerando solo los cortes que están pegaditos a la raíz. Y si vamos a aislar a la raíz, una pregunta natural es, ¿cuántos cortes necesitamos para realizar este procedimiento? Cuando queremos desmantelar todo el árbol, o sea, como cuando se van a cortar un árbol y se lo van a llevar en cachitos en un camión, pues entonces sí hay que considerar las ramas caídas y que todos los cachitos sean pequeños. Y eso sería más parecido a la teoría de percolación. Entonces, los dos casos se puede pensar que estás quitando aristas de la gráfica y hay unas herramientas de acoplamientos que me gustan mucho, que no voy a mencionar ahorita, pero en realidad como que son parecidos, pero ahorita nos vamos a enfocar en contar el número de cortes secuenciales hasta que la raíz quede pues aislada. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, la parte de percolación puede pensarse como redes de Wi-Fi,
redes de transporte público, redes criminales que quieres desmantelar por completo. Y en ese caso la percolación sería adecuada. Pero los cortes secuenciales también pueden ser para saneamiento de ríos. Por ejemplo, si hay una fuente de contaminación en un río, pues hay una raíz en donde se está produciendo la contaminación y si uno no conoce exactamente dónde está esa fuente, pues va probando trocitos del río en donde va implementando algún sistema de filtración, de intervención para que no haya contaminación, pero eso te va reduciendo el campo en donde sabes que está la fuente de contaminación. Y entonces lo que quieres saber es cuántas veces tienes que intentar hacer la intervención en el río antes de que encuentres cuál es la fuente de contaminación. Por el otro lado, si hay alguien diseminando información falsa, lo único que puedes hacer, digamos, es como intervenir personas, amigos, contactos, en donde les puedas decir, oye, esta información era falsa. Entonces, a partir de aquí, por favor, manda a decir que esta información era falsa, pero todavía no sabemos dónde se está produciendo la fuente de diseminación de información falsa. Entonces, en ese sentido es importante entender cómo encontrar la raíz cuando solo puedes ver ciertas partes de ciertas regiones de la gráfica. Entonces, bueno, ¿por qué en lugar de redes vamos a utilizar árboles? Bueno, tiene sentido utilizar árboles de esta forma. La etiqueta de los vértices va a representar el tiempo en el que fueron llegando los vértices. Entonces, primero vamos a pensar que una red se construyó de cierta manera recursiva, agregando los vértices, y entonces al primer vértice le vamos a llamar raíz, todos los demás vértices van a estar dirigidos hacia la raíz, vamos a pensar que los estamos enumerando, entonces cuando tengamos un árbol con n vértices, vamos a tener las etiquetas pues, del 1 hasta el n. En realidad, yo cuando trabajo matemáticas dibujo los arbolitos al revés, la raíz va arriba y las hojas van abajo, pero bueno, ni modo. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice 6, que tiene 0 hijas, entonces su grado va a ser 0, porque estoy contando el ingrado. Todos los vértices, excepto la raíz, tienen un x grado, que es hacia dónde apuntan, hacia dónde se están conectando para llegar a la raíz, y su x grado es 0, y la profundidad, que también se puede llamar altura, de un vértice es cuántas aristas tienes que atravesar para llegar a la raíz. Y entonces, pues estos son nuestros árboles crecientes. ¿Cómo se construye un árbol creciente aleatorio? Pues hay diferentes métodos. Normalmente, a mí me gustan los que se construyen de manera recursiva. Entonces, dado que ya tengo un árbol con n-1 vértices, voy a pensar cómo voy a agregar el siguiente. Y pues el siguiente vértice se tiene que llamar n porque los estoy enumerando. J, de alguna manera, ¿no? Relativa al grado. Si en realidad yo no voy a tomar en cuenta el grado de cada vértice y le estoy dando igual oportunidad a todos los vértices de conectarse con los nuevos integrantes, entonces va a ser un árbol recursivo uniforme. Y si aquí el parámetro alfa fuera positivo, entonces estoy permitiendo que los vértices que ya están acumulando nuevas conexiones, más bien, los vértices que ya tienen conexiones, tengan un poquito de ventaja para tener más conexiones. ¿Cuánta ventaja? Está modulado por el parámetro beta. En general se les llama los árboles de conexión preferencial. Entonces, bueno, en general esto es el procedimiento aleatorio y tienen la particularidad, como ya se dieron cuenta en el breve dibujito de atrás, que las etiquetas van creciendo desde la raíz hacia las hojas. Y esto es algo que se explota en las pruebas, que no les voy a demostrar, de los procedimientos que analizamos. Nos va a servir es que, bueno, en este método recursivo, para el vértice n hay n-1 posibilidades de conectarse con los demás. Las probabilidades varían, pero las posibilidades que tiene el vértice n de conectarse, o sea, los posibles
padres del vértice n pues son n-1, eso significa que nuestro espacio de estado va a tener tamaño n-1 factorial. Entonces, como que todo funciona bonito en estos árboles. Hasta aquí todo bien. Si tienen preguntas o algo que quieran decir, pueden detenerme en cualquier momento de la charla. Bueno, entonces estos modelos tienen características similares y en algún momento dejan de ser iguales. Los uniformes recursivos vamos a tener conexiones uniformes e independientes del pasado. Eso significa que no tenemos que fijarnos en la historia de cómo se está construyendo el árbol. Y por eso es más factible hacer cuentas combinatorias con los árboles recursivos. Cuando tenemos conexión preferencial, se dice, y esto fue lo que popularizó el método, que el rico se hace más rico, ¿no? Mientras más grado tenga un vértice, a la larga, más probabilidades va a tener de atraer nuevos vértices. Y esto es lo que se observa en las redes sociales, ¿no? Tenemos gente muy dominante en las redes sociales que tienen muchísimas personas seguidoras y se ven más o menos iguales, excepto que los vértices de grado más alto, pues sí son más gorditos. Okay. ¿Dónde empiezan a tener propiedades diferentes? Estas propiedades se estudian de manera análoga en lo matemático, pero empiezan a tener propiedades distintas. Y esta es una de las formas que me gusta ejemplificar la secuencia de grados. Si ustedes ponen en una variable aleatoria zn, o sea, n vértices del árbol y k de que estamos contando el número de vértices que tienen grado i, pues ahí están contados, ¿no? Nuestro árbol es aleatorio y cada una de estas variables znk son variables aleatorias. Y entonces, si ya conociéramos este árbol tn, entonces esta variable ya estaría determinada. Si yo escojo un vértice al azar de ese árbol, entonces la probabilidad de que el vértice que yo escojo tenga grado k, pues es nada más el número de vértices que tienen grado k entre el número de vértices que había. Y esto asintóticamente va a tener un decaimiento geométrico para los árboles recursivos uniformes y un decaimiento de potencia, de ley de potencia. Y esto es lo que se observa en las redes sociales. Normalmente una parte de conocer una red social es saber cuál es el exponente de decaimiento de sus grados. Y bueno, estas son las gráficas del decaimiento exponencial y cuando se hace en escala logarítmica, ahí se entiende más claramente que uno de estos, el de conexión preferencial, decae mucho más rápido. Bueno, entonces, vamos a ver, por ejemplo, es que los vértices que tienen grado pequeño, constante, tienen una fórmula, tienen una expresión lineal en el número de vértices que estemos considerando. Entonces, bueno, más formalmente, y ya solo para árboles recursivos aleatorios, tenemos que en media tienen un decaimiento geométrico y si lo normalizamos van a converger a variables gaussianas. Esto es lo que se espera del comportamiento de propiedades, digamos, locales, que es que un vértice tenga un número finito, pequeño, de vértices cuando hay una cantidad muy grande n de vértices. Sí van a estar relacionados y la matriz de covarianza es conocida, pero bueno, lo importante es que tienen comportamientos gaussianos. Y fíjense bien que si el decaimiento de estas variables es geométrico, ¿para qué k? Bueno, estas k tienen que ser finitas, pero si uno quisiera hacer heurísticas, ¿cuál es la k que tienes que poner en este decaimiento geométrico para que encuentres un solo vértice de ese grado k? Pues el decaimiento es geométrico, el k tendría que ser log n, con algún factor. Y eso es lo que podemos encontrar de los grados máximos. El grado máximo de mis árboles recursivos uniformes crece conforme logaritmo base 2 de n.
y esto es donde empiezan a verse que el decaimiento de potencias de la conexión preferencial empieza a diferir de los árboles recursivos uniformes, porque estos decaen, bueno, el grado máximo llega a logaritmo base 2 de n, y en cambio, bueno, esto lo voy a decir después, en cambio los de conexión preferencial van a tener grados raíz cuadrada de n. Entonces son mucho más evidentes que son los vértices de grado máximo. En los árboles recursivos uniformes hay un fenómeno que se llama la no persistencia de los vértices de grado máximo. Al contrario, bueno, mejor les explico la diapositiva. Digamos que podemos ordenar que ya vimos el árbol con n vértices, que ya sé cuáles son todos los vértices y que sé cuáles son los grados de cada uno de esos vértices. Los ordeno desde el vértice más grande hasta el grado de vértice menor. Sus alturas también van a tener una altura asintóticamente gaussiana, con unos parámetros que se ven súper extraños y que los vamos a poder comparar con el nuevo individuo que se conecta a la red. Va a tener el número de pasos que tiene que tomar para llegar a la raíz renormalizado, converge a una gaussiana con parámetros log n y bueno, escalado por raíz cuadrada de log n. Fíjense que este factor que está aquí es más chiquito. Entonces, los vértices de grado más alto están un poquito más arriba del último que llega. Bueno, eso tiene sentido, ¿no? Porque pues el último que llegó apenas llegó, no tiene ningún grado. Los vértices de grado más alto van a estar por en medio. El alfa también lo conocemos, pero no es relevante ahorita, es solo un valor menor que 1. Pero lo más chistoso es que tampoco es un vértice de la raíz o cercano a la raíz. No va a ser la raíz, ni van a ser los vértices cercanos a la raíz. De hecho, cuando yo vaya acumulando más vértices n en mi árbol creciente, pues entonces esto me está indicando que el vértice de grado más alto, el B1, va a ir cambiando de altura. ¿Y qué nos podemos observar de eso? Que no era el mismo vértice, porque los vértices una vez que llegan no cambian de etiqueta. Entonces, no cambian ni de etiqueta ni de altura. A donde llegan con respecto a la raíz, pues ya están fijos. Entonces, esto quiere decir que si yo me voy preguntando, si yo voy dejando crecer la red, los vértices que van ocupando el rol de vértice de mayor grado, de mayor relevancia en ese sentido, pues van a ir cambiando, no persisten. Y esto a mí me parece fascinante. A mí me parece que esta propiedad es un poquito más relacionada con las redes sociales, porque en realidad las redes sociales sí van cambiando de personas importantes. Pero si nos quedamos con el modelo de conexión preferencial, una vez que pasa cierto tiempo finito, ya podemos identificar quiénes van a ser los vértices de grado más alto. Entonces, como que es este sabor medio agridulce en decir, bueno, es que no tiene decaimiento exponencial, pero saber estudiar estos modelos también está bueno, porque aquí se nos están escapando los vértices de grado más alto. Aquí está lo que les quería decir, aquí ya se ve. El valor del grado más alto en los recursivos uniformes va a crecer con velocidad logaritmo de n, factor 2. Y en los de conexión preferencial va a crecer más rápido y a una variable aleatoria continua. Entonces, en realidad, son muy distintos, pero a mí me gustan los recursivos, así que vamos a podar árboles recursivos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para podar árboles recursivos? Bueno, ya vamos a tener un árbol recursivo con n vértices, aquí hay uno con 19 vértices. Tenemos que escoger una arista. Pues como es probabilidad, pues hay que decir con qué probabilidad vamos a escoger una arista. Y lo primero que se estudia es, escoge una al azar y córtala. Y entonces nos quedamos con el árbol que contiene la raíz. Cortar las aristas, a ver si me acerco acá. Cortar las aristas es lo mismo que si hubiéramos borrado un vértice, el que está lejos de la raíz. Ajá.
Si yo corto una arista, me van a quedar 2 cachitos. Si yo corto un vértice, me van a quedar distintas componentes conexas, más de 2 probablemente, pero siempre me va a quedar un solo árbol conectado a la raíz. Entonces, dependiendo de cómo se quiera estudiar, las herramientas que se usan para estudiar estos modelos, a veces se cortan aristas y a veces se cortan vértices, pero son equivalentes. Bueno, y ahora ustedes disculparán la cantidad de fórmulas que va a haber. Nada más quiero que se fijen como en la estructura de los enunciados. Entonces, vamos a cortar secuencialmente, queremos aislar a la raíz y las aristas las vamos a cortar al azar. ¿Por qué las cortamos al azar? Porque como los árboles recursivos uniformes son muy fáciles de trabajar combinatoriamente, uniformemente al azar es solo una de las tantas posibilidades en combinatoria. Podemos conocer el número esperado de cortes y los factores, la renormalización que tenemos que hacerle a la variable xn para tener convergencia cuando n tiende a infinito. O sea, cuando el árbol es muy grande, esta variable xn va a converger esencialmente con sus normalizaciones a una variable Cauchy. Una variable Cauchy viene de procesos que tienen colas pesadas. Entonces, es algo que, digamos, es una variable escurridiza. A veces va a ser muy rápido de cortar el árbol y a veces va a tomar más tiempo y sus fluctuaciones varían mucho. Por ejemplo, este factor de la esperanza, o sea, cómo renormalizamos la esperanza para tener convergencia es con n logaritmo de n dividido, ¿no? Y en cambio, para renormalizar y que tengamos convergencia a una variable aleatoria, hay que ponerle un logaritmo extra. Así de grandes son esas fluctuaciones. No es como las variables normales, que su esperanza es lo que habíamos sustraído para centrar la variable aleatoria. Estas variables vienen de procesos que están así como tan fluctuantes que la variable Cauchy está reflejando esas variaciones. Bueno, a partir de este proceso de cortes, pues hubo una cantidad enorme de investigación en probabilidad. Ya más no a lo aplicado, simplemente empezaron a decir, bueno, esto está relacionado con los coalescentes de Bolhausen-Snitman, que es una mejor manera de representar genética de poblaciones de virus, porque en los virus como que los virus se propagan de repente muy rápidamente y los coalescentes de Bolhausen-Snitman reflejan eso. En lugar de aislar a la raíz, uno se podría preguntar qué pasa si yo quiero aislar una hoja o un conjunto de hojas dadas. Y bueno, se analizan las mismas, enunciados de esta misma forma, pero para aislar otro tipo de vértices. Y luego hay una cosa como intermedia entre cortes secuenciales y percolación, que se llama cut tree. Los procesos de cut tree, es decir, ok, yo corté una hoja y me quedaron 2 trocitos. Pues voy a seguir haciendo el proceso en ambos árboles. Y todo esto se va decodificando cómo se está destruyendo el árbol y lo ponen en un nuevo modelo que se llama cut tree. Esto se pudo generalizar ampliamente, incluso a otros modelos de árboles aleatorios, como los árboles binarios, unos generalizados que se llaman split trees, árboles de Bienname-Galton-Watson. Y ya que están en el contexto de árboles Bienname-Galton-Watson, se pueden ir a la versión continua, a la versión límite, que son el Continuum Random Tree. Y a partir de este simple idea enunciado, se dividió así como en todas estas áreas muy ampliamente. Y bueno, como que por ahí va toda bien la cosa. Y de repente dijeron, ok, vamos a hacer una variante del proceso. Vamos a seguir cortando las aristas al azar, porque esto es como lo que podemos hacer, pero ahora vamos a hacer que cuando tratas de pegarle a una arista, cuando seleccionas una arista, va a tener resiliencia. Entonces no se va a cortar tan fácil. Entonces, ¿cuántos intentos, cuántos machetazos le tienes que dar al árbol cuando sabes que las hojitas, que las aristas van resistiendo K cortes? Y entonces todavía esto cabía dentro del esquema de las demostraciones de los cortes clásicos. Y que sabemos que va a tener la misma
la misma renormalización para la esperanza, pero bueno, esto es, nos falta la renormalización para la convergencia de la variable aleatoria. Eso todavía queda abierto. Y bueno, esta es como una parte de, si estamos pensando en la aplicación de que aislar la raíz es como ir identificando, quién distribuye noticias falsas, pues tal vez a veces no te hacen caso en pensar que la noticia era falsa y pues siguen distribuyendo la noticia falsa, ¿no? Como que falta varios intentos para convencer a alguien de tus ideas. Pero también hay otro tipo de aplicación, ¿no? Como hacia el otro lado. A ver, me voy a regresar. En este caso, cuando las aristas resisten K-cortes, entonces nos va a tomar más tiempo, va a ser resiliente. Pero también podríamos ponernos de parte del hacker, ¿no? Y pensar, ahora cómo voy a, cómo voy a hacer más eficiente esta identificación de la raíz. Entonces ahora quiero que todo suceda más rápido. Pues si yo tuviera información sobre los vértices de grado más alto, entonces pues intuitivamente los vértices de grado más alto deberían de cortar más parte del árbol, ¿no? O sea, me deberían de ayudar a llegar más rápidamente a la raíz. Y esto es el trabajo que hemos realizado con Marco y con Sergio. Este es, si se fijan, tiene más o menos la misma estructura. Vamos a tener un número de cortes secuenciales hasta aislar la raíz. Cuando se borran los vértices, y ahora ya no va a ser con probabilidad uniforme. Ahora, les cambié las aristas por los vértices, pero era lo mismo, ¿no? Ahora voy a borrar a los vértices. En lugar de probabilidad uniforme, voy a hacerla sesgada por los grados. Entonces, los vértices que tienen mayor grado tienen mayor probabilidad de ser eliminados. Pero fíjense que todas estas convergencias que tengo aquí no son para la variable yn, sino para una variable mn, que pues no es yn, es otra. Solo tenemos una cota superior. O sea, solo podemos pensar en que lo peor que puede suceder es que tenga este número de cortes necesarios. Entonces creemos que la variable yn sí va a tener un comportamiento mucho más drástico que esta variable que tenemos aquí. De por sí, bueno, no sé si se nota mucho, pero ya ganamos un factor log n. Entonces ya se ganó algo, pero solo en una cota superior y de manera estocástica. Otro intento que habíamos hecho es, bueno, si ya sabíamos, si ya podíamos asumir que esto es pensar que somos omnipotentes y omnipresentes, si ya sabemos cuáles son los vértices de grado más alto, pues entonces vamos cortando determinísticamente por ahí. Hay una parte aleatoria en construir el árbol, pero ya que construí el árbol, ahora sí lo voy a hacer de manera determinista, empezando por los vértices de grado más alto. Y eso todavía me va a tomar mucho tiempo porque les había dicho que los vértices de grado máximo están como por en medio, no están cerca de la raíz. Y bueno, ahí también hay como un montón de problemas abiertos en cómo, si yo si yo identificara los vértices de grado máximo, en listados, digamos, unos cuantos, cómo se vería su estructura. Alguno es hijo del otro, no. Y ahí, bueno, ahí solo tenemos estimaciones en esperanza del exponente, básicamente del exponente, pero ahí sí podemos llegar a pensar que el número de cortes va a ser sublineal. Entonces, fíjense que acá el número de cortes necesarios, pues básicamente es n. Sí tiene estos factores logarítmicos que están reduciendo el número de cortes, pero básicamente es n. Y pues a mí me gustaría tener un procedimiento en donde tuviéramos procedimientos sublineales. Si uno quiere pensar en aplicaciones, pues también estamos un poquito atados de manos, porque pensar que podemos ordenar a los vértices de mayor a menor es un poquito idealista. En realidad, cuando tienes redes tan grandes, redes de la vida real tienen muchos vértices, manejar toda la información al mismo tiempo es complicado.
Por otro lado, borrar vértices con probabilidad proporcional a su grado no es tan difícil. Es tan difícil como escoger una arista al azar. Pero ¿se acuerdan que cuando yo les dije borrar aristas es lo mismo que borrar vértices? Pero podía haber escogido 2 vértices. Entonces, al escoger una arista al azar, hay un vértice que va a tener como una distribución uniforme y el otro vértice que está más cercano a la raíz, ese tiene sesgo por grado. Entonces, bueno, seguramente en la botana de al rato yo les puedo explicar un poquito, pero ese escoger aristas al azar también me permite escoger vértices sesgados por grado. Y entonces esto es lo que hace posible que nosotros estudiemos estos modelos, porque en realidad todo lo que era estudiable de los árboles recursivos con cortes de arista uniformes, una cuestión muy combinatoria, se hace posible extenderlo a vértices sesgados por grado, pues porque combinatoriamente es algo similar. Pensé que me iba a tardar un poquito más. Esta es la última idea que les quería mostrar y es una de las que más me gusta del modelo de cortes uniformes, en árboles recursivos. Cuando yo corto una arista, pues pierdo un trocito de árbol, pierdo cierta masa. ¿Qué pasa cuando yo quiero llegar a aislar la raíz? Tengo que haber perdido la masa de n-1 vértices. Tengo que haber llegado a perder toda la masa. Entonces, si yo pudiera saber en cada paso cuánta masa perdí, pues ya sería un avance. Además, estos árboles tienen una propiedad súper linda que se hace con las mismas cuentas de acá, que es que el árbol que queda también va a ser recursivo. Si yo reetiquetara en orden, las etiquetas de lo que estoy cortando pues está como variadita, ¿no? Pero si yo reetiquetara, podría pensar que lo que me quedó es un árbol recursivo, uniforme, en un número de vértices más pequeño. Pero entonces tengo la misma maquinaria para estudiarlo. Yo voy a saber cuál es la distribución de la masa que pierdo en el segundo corte. Y entonces esta distribución de la masa depende de cuántos vértices tenga originalmente. Pero este factor de acá primero, n sobre n-1, pues es básicamente 1 cuando n es muy grande. Y acá tenemos un factor que no sé si reconocen aquí, matemáticas. A mí me gustaba mucho mi clase de series cuando conocimos las sumas telescópicas. Entonces, pues si uno quiere hacer distribuciones que dependan de n, es quitarle este factor, que pues al final es casi como 1, y decir, voy a poner una variable que tenga solo el factor 1 sobre k por k más 1. Y esto se vale probabilísticamente, pues necesitaríamos que todos los valores posibles de quitar masa sumara 1. Y pues iba a funcionar porque había una suma telescópica ahí escondida, ¿no? Este factor 1 sobre k por k menos 1 es la resta de dos términos inversos. Y pues esto hace la situación del análisis del proceso original, el clásico, lo hace muy porque, lo hace muy trabajable, porque entonces yo puedo imaginarme que voy a ir juntando masita. ¿Cuánta masita voy a perder? Pues cierto valor k que es aleatorio. Y lo voy a ir juntando paso por paso hasta haber llegado a n. Y eso debería de ser más o menos igual. Entonces, bueno, aquí nada más les estoy poniendo dos clave que se usan en el área de probabilidad. Una son los procedimientos de quiebre de palito, que son los stick breaking process, es toda un área, y pues esto de perder masa y quedarnos con un trocito de árbol que se va a comportar de la misma manera. Ahora voy a quitar masa de ese trocito de árbol. Eso pues es toda una área de investigación. Y en particular la pregunta de cuántos de esta variable idealizada, ¿cuántas tengo que sumar para haber juntado el número de vértices que yo quería haber reunido? Pues una variable aleatoria. Eso se le conoce como teoría de renovación.
y es un área bastante trabajada, ya se conoce. Y lo que hace el secreto es que, bueno, no lo escribí aquí, condicionar a esta variable xi, que puede tomar cualquier valor natural, condicionarla a que pues no me haya pasado, ¿no? Si tengo n vértices en mi árbol y digo, corta 34,000 veces n, pues eso no es posible. Si yo condiciono a que mi variable aleatoria va a tener un valor menor que n, entonces recupero exactamente esta distribución. Entonces, bueno, a mí me parece maravilloso porque habíamos empezado con una pregunta muy aplicada, es algo real, queremos aislar una raíz porque nos interesa identificar por alguna razón este vértice, que contaminación, lo que fuera, ¿no? Y terminamos pudiendo analizarlo pues por coincidencias matemáticas. Y entonces, en el trabajo que tenemos Marco, Sergio y yo, el problema es que nuestra masa que vamos a ir perdiendo, queríamos que fuera más grande, sí va a ser más grande, pero ya perdimos esta relación con una variable aleatoria que tenga soporte en los naturales. Ahí es donde empieza la dominación estocástica, porque ya no va a ser una relación directa. Entonces, bueno, cada vez que uno se encuentra un problema de aplicación, hay una versión súper bonita que todo funciona bien y hay una versión aplicada en donde pues ya uno tiene que hacer más concesiones. Bueno, para retomar la motivación, cuando uno quiere podar árboles, puede tener poda secuencial o poda simultánea. La poda simultánea está asociada con procesos de percolación y se ha estudiado más específicamente en árboles o gráficas de conexión preferencial. Y la perspectiva de la poda secuencial se ha estudiado en los árboles recursivos aleatorios y otros árboles que vienen del área de ciencias de la computación. Cuando nos enfocamos en variantes de la poda secuencial, esto solo se ha estudiado en árboles uniformemente recursivos. Hay un artículo en donde miran otras variables, pero están apenas viendo las primeras propiedades de esos modelos. Y si consideramos fallas uniformes, si consideramos cortes uniformemente aleatorios, podemos pensar que estas son fallas. Pero si queremos pensar así, como que vamos a tener una estrategia para salvar al río o resolver el mundo, pues entonces tal vez queremos tener estrategias de ataque de fijarnos en los nodos centrales. Y bueno, esto porque tenemos la idea de que los nodos que están mejor conectados van a acercarse a identificar la raíz más rápido, ¿no? Destruir la red, si era una red que quisiéramos destruir. Y bueno, nada más para que vean cómo es la evolución de estas fórmulas extrañas que les estaba contando. En el corte clásico se tiene conocimiento del valor asintótico de la esperanza y cómo renormalizar la variable para que tenga una convergencia a estas variables Cauchy, que están relacionadas con procesos con fluctuaciones grandes. Cuando se tiene el proceso K resiliente, en donde los cortes de las aristas van a resistir cierto número de cortes, no van a desaparecer a la primera, sino los tienes que ir tratando de borrar varias veces. Solo se ha podido establecer hasta la convergencia de la esperanza y junto con Min-Min Wan en la Universidad de Sussex queremos llegar a completar esta parte que está vacía aquí, saber cuáles van a ser las normalizaciones para llegar a una variable Cauchy asintóticamente. Y cuando pensamos en estrategias de ataques, pueden ser cortes dirigidos, o sea, saber quiénes son los vértices de grado más alto y irlos desconectando uno por uno, o sea, tener muchísima información de la red. Y sí lograría factores ya menores que n sublineales. Los cortes sesgados por grado recuperan la misma estructura que los cortes clásicos, excepto que no es para la variable que queríamos, sino una variable que va a ser una aproximación por arriba, una cota superior estocástica. Muchas gracias.
¿Hay preguntas para Laura? Tengo muchas. En lo que se animan puedo preguntar algo. Este, mencionaste que en la distribución de los grados en estos árboles aleatorios, esta distribución de ley de potencias se ve en los de redes sociales. Ajá. Ahí había, recuerdo haber leído que el exponente suele ser como 2 y cacho para esos. Sí. ¿En este modelo siempre sale 3 sin importar alfa y beta? No, no, mira. Es Es para para ese el caso específico. específico en Ya, donde ya, sí ya. es. Y ahí sale 3. Sí, es el donde Ya. sale 3. Y en el modelo más general con esos parámetros alfa y beta siempre sale una ley de potencias. Sí. ¿Y cómo depende el exponente de alfa y beta? No me acuerdo. Ajá. Sí. Pero sí se pueden usar para modelar. En general son más difíciles de estudiar porque esta forma, este alfa y este beta, igual a 1, todavía lo puedes ver combinatoriamente como que vas a escoger el lugar del individuo, ¿no? Entonces, si tienes un vértice con K hijos, entonces, ¿qué es K más 1? Pues el número de... Es como si los hijos tuvieran orden. El hijo que llega puedes ponerse en la primera posición, en la segunda, en la tercera. Ajá, sí, y entonces estos árboles, si los quieres ver dibujados en el plano, vuelven a ser uniformes en su espacio de estados. Que cuando le quitas la geometría, digamos, pues entonces sí están sesgados. Sí. Y hay mucha identificación de árboles, pero digamos, hay una versión combinatoria en donde todo vuelve a ser uniforme, todo vuelve a ser contable. Ok. Ya después se pone más, Perfecto. más probabilista, digamos. Sí. Muchas gracias, Laura, por tu plática tan amena como siempre. Yo quiero entender, cuando pasas al árbol aleatorio continuo, no tiene sentido hablar de poda. ¿O qué significa? ¿No tiene sentido? Hablar de podarlos. No lo sé, pero... ¿O sí? Pues sí, ¿no? Porque cuando tienes un árbol, el árbol continuo browniano, todos tienen solo puntos de ramificación binario. Entonces sí hay manera de podarlos. ¿Y eso se conoce? Se conoce. Primero se estudiaron los árboles de Benamé, Galton, Watson, porque cuando los podas, bueno, más bien a ese tipo de árboles lo que se les explota es que cada vértice había tenido reproducción independiente. Entonces otra vez tienes como, mientras tú puedas, cada vez que cortas, dividir en dos componentes que básicamente se comportan igual y que puedes volver a estudiar, esa es como la propiedad básica. Y primero lo hicieron en Galton Watson y pues por continuidad llegas al Continuum Random Tree. Pero Min estudia directamente los cortes en el CRT. ¿Y hay convergencia entre los cortes del Galton Watson y el continuous cortado, dijéramos? Sí, podado? todo funciona como debería de funcionar a través del procedimiento del cut tree. Ahí como que las cosas se codifican de la manera precisa y solo es verificar como propiedades de rutina. Sí, son diferentes. La idea de cuando tienes el proceso ya continuo, ¿no? Y sabemos que hay una equivalencia con una relación de Lamperti con procesos de Levy y todo eso, ¿no? Sí. ¿Hay algo equivalente como podar los procesos de Levy? ¿O no? Hay que preguntarle a Min. Hay que preguntarle a Min. Creo que todavía no, o sea, bueno, pero no sería tan complicado. O sea, creo. Esa transformación, la poda en el árbol, ¿cómo se ve reflejada en el Levy? Bueno, por ejemplo, cuando haces el CRT y les digo que hay este procedimiento de cut tree asociado, el cut tree de un CRT en distribución vuelve a ser un CRT. Entonces es como... ¿Cómo se transforma en el Levy? Eso es interesante. Ver qué otro... debe dar un Levy diferente, ¿no?
Y no sé bien. Pero seguramente sí, no, o sea, si hay algún trabajo, tiene que estar asociado a Min Min, porque fue ella quien lo terminó de trabajar. Muchas gracias por la charla, fue muy linda. Nos hablaste de árboles que son hermosos, pero si pensamos en redes sociales, pues ya no son árboles. Entonces yo quería saber si hay trabajo, digamos, con un Erdős Renyi subcrítico, que es todavía parecido a un árbol, o, por ejemplo, pensaba que tal vez estos que tienen los K-cortes, uno podría como asociarlo a una gráfica, pensar que esos K-cortes que le haces es como el grado de conexidad. No sé si hay algo al respecto. No, sí, me metí en terreno pantanoso porque en realidad las aplicaciones según resolvieron la pregunta muy rápidamente, es si quieres desmantelar el árbol, tienes que identificar, bueno, depende también del nivel de información que tengas. Si sí tenías las etiquetas, tienes que quitar las primeras 100 etiquetas y fin de la historia, porque los vértices de grado máximo sí están muy, muy cercanos a la raíz, incluso que fueran gráficas y no árboles. O sea, incluso para gráficas de conexión preferencial, lo que tienes que hacer es atacar a los vértices de grado máximo, que son los primeritos, determinísticamente. Entonces, como que ya llegaron a esa conclusión y el mundo de la aplicación quedó como feliz con su respuesta. Pero a mí me parece interesante esto simplemente porque es como desarrollar estrategias nuevas. Ahí tengo otra pregunta. Entonces, tú tienes un árbol que fue elegido de acuerdo a algún modelo, y luego ya fijas el árbol y haces el proceso de los cortes. Pero se ha hecho que el árbol siga creciendo, entonces tengas como una competencia del crecimiento del árbol con los cortes y tal vez hubiera una transición de fase. Sí, por ejemplo, Bas Lodewyk tiene un sistema similar y también hay procesos, estos no tienen corte, pero también como que congelan a los vértices. Entonces, cuando teníamos justo acá la distribución de cuál es la probabilidad de que el vértice N se conecte a un vértice J y va a tener cierta fórmula. Y hay procedimientos en donde dices, mira, el vértice J ya nunca más va a tener nuevos hijos, por alguna razón se murió. Y también tienen como la misma esencia. Ah, qué padre, muchas gracias. ¿Más preguntas? Te quería preguntar otra cosa. En el proceso con K resilientes, las aristas que tienes que cortar varias veces, yo me estaba imaginando un árbol y pues, el tronco es más grueso que las ramas. ¿Se ha estudiado una variante donde el número de veces que le tienes que pegar depende de la distancia a la raíz? No, porque justamente como que una de las primeras variantes que ya se salió de la versión uniforme clásica fue esta de las K variantes. Y eso sigue siendo de alguna manera uniforme, porque entonces ahora hay un procedimiento en donde a las aristas les ponen relojes exponenciales y entonces, pues cuando suena el reloj, borras la arista. Ajá. Pues entonces si lo tienes que cortar K veces, pues le pones pues K relojes, ¿no? Sí, En realidad sigue siendo como muy Ya, local la decisión. Y esto de los cortes, de las estrategias de ataque, digamos, es la primera vez en donde la estructura del árbol ya empieza a tener relevancia a la hora de cortar los árboles. Ya, ok. Ajá. Por ejemplo, algo que, bueno, ya no voy a mover las diapositivas. Cuando cortas vértices de grado alto, una pregunta que queda abierta, o sea, determinísticamente, tomas el vértice de grado más alto y lo borras. Una pregunta que no entendemos es ¿cuánta masa cortaste? La distribución del árbol que queda, el árbol que sobrevive, esa distribución ya no va a ser recursiva, entonces para empezar ya perdiste, pero podrías aproximarlo y decir, quiero pensar que va a ser recursivo. Pero ni siquiera sabemos de qué tamaño es, porque son propiedades globales. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, démosle las gracias a Laura de nuevo. Gracias.